Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Yo escribí un pequeño texto y me quiero tratar de sujetar a él, señalando, sin embargo, que al final estoy dispuesta a tener una posibilidad de mayor diálogo con, por supuesto, Margarita y con ustedes. Antes que nada, permítanme agradecer a los organizadores del ciclo de mesas y conferencias magistrales titulado Género y Política Exterior por haberme invitado en esta ocasión a compartir algunas de mis experiencias como mujer en el ámbito de la diplomacia. Para empezar, debo señalar que a lo largo de mi carrera profesional he tenido la inmensa suerte de poder participar en diversos ámbitos de la diplomacia, la nacional, la internacional, la gubernamental, la parlamentaria, la de derechos humanos, porque la hay, la bilateral, la multilateral, en fin, que me ha acercado a ese importante quehacer político desde las más variadas perspectivas, siempre para ratificar mi fe en su esencia, la negociación. Hacerlo ahora desde la perspectiva de género me brinda la oportunidad de un análisis transversal del que espero poder sacar junto con ustedes algunas conclusiones que permitan aportar a la importante tarea de la Cancillería de identificar los avances y los retos que la agenda de género debe contemplar a fin de lograr la igualdad sustantiva en la labor diplomática. A manera de guía para esta plática, recibí una interesante lista de preguntas y espero, en mi charla con ustedes en los siguientes minutos, poder responder al menos a algunas de ellas. Por eso decidí escribir este pequeño texto, porque las preguntas no son fáciles y porque si no ciño de alguna forma el fluir del pensamiento a un texto, puede ser que deje más preguntas sin respuesta de las que en principio dejé porque o no podía o a lo mejor me faltaba el calor humano para poder animarme a responderla del todo. En todo caso, inicio este esfuerzo de responder las preguntas o algunas de ellas, primero a partir de manifestar que mi temprana y firme vocación por lo internacional estuvo siempre afianzada en lo académico para formarme como profesionista de lo internacional. Y en ese sentido pasé años en el sector académico, pero entré luego en mis primeros acercamientos al Servicio Exterior Mexicano como funcionaria y como formadora de cuadros para el SEM, a fin de ofrecerles la gama de ejercicios diplomáticos en los que me involucré, tanto fuera como dentro del SEM, y avanzar, como decía yo, en mis respuestas a estos cuestionamientos. Mi precoz pasión por la lectura muy pronto me condujo a interesarme por lo que sucedía más allá de las fronteras de nuestro país, de manera tal que al decidir lo que habría de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la certidumbre de que quería inscribirme en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para cursar la carrera de Relaciones Internacionales, o diplomacia, como se le llamaba entonces, no me representó problema alguno. Mi medio familiar estaba realmente muy ajeno a las cuestiones internacionales, a las personalidades que en ese campo se destacaban, a los viajes fuera de México, pero mi vocación por conocer lo que en el mundo sucedía cerraba las distancias. Si bien en mis años formativos, esa es una de las preguntas, no tuve referente femenino directo de la labor diplomática de México, conocí el hecho de que doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón había sido la primera mujer embajadora durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien, como uno de sus primeros actos de gobierno, había reconocido en 1953 el derecho al sufragio femenino. Doña Amalia, como era conocida,
Fue una gran feminista que luchó no solo a favor de ese sufragio, sino que entre muchas otras cosas fundó incontables asociaciones y organizaciones femeninas, entre ellas el Ateneo de Mujeres, el Club Internacional de Mujeres y, por cierto, la Universidad Femenina. Además de esta noción acerca de doña Amalia, a quien lamentablemente nunca conocí, a lo largo de mis años universitarios, las múltiples lecturas sobre el actuar mundial de México me llevaron a estar al tanto de pensamientos de destacadas figuras como Alfonso García Robles, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Antonio Gómez Robledo y César Sepúlveda, a quienes tuve la fortuna de conocer, y muchos más a los que no, como Jaime Torres Bodet, Manuel Tello Borró e Isidro Favela, todos ellos grandes estudiosos y practitioners de las cuestiones internacionales. Probablemente el conjunto de todo esto afianzó en mí la vocación por lo internacional y el deseo de trabajar en este campo, no solo como académica, sino también como practitioner. Mi primer paso en esa dirección se daría de una manera peculiar, que explico un poco más adelante. Cuando concluí la carrera de la UNAM, estudié una maestría en Economía en el Colegio de México y obtuve una beca para Columbia University, donde saqué una segunda maestría en Economía y me especialicé en problemas contemporáneos latinoamericanos. Esta especialización se vio extraordinariamente enriquecida por el hecho de que giraba en torno a un seminario que conducía un ilustre profesor, Frank Tannenbaum, a quien Enrique Krause rebautizó como el gringo que entendió a México, pues este había publicado en 1950 su libro México, la lucha por la paz y por el pan, en el que sostenía que era más urgente elevar el nivel de vida en el campo que la industrialización del país, lo cual le valió duras críticas durante el alemanismo. Tannenbaum era muy conocido, no solo en México, sino también en el resto de América Latina, y por lo tanto, a menudo traía al seminario a destacados personajes, principalmente latinoamericanos, para conversar con nosotros, sus estudiantes. El hecho de que la Organización de Naciones Unidas tenga su sede en Nueva York nos permitió, por tanto, acceder a personalidades de toda índole sin salir incluso del salón de clase. Al término de mi experiencia en Colombia, me fui un año a estudiar integración en el Instituto para la Integración Latinoamericana, cuya sede estaba en Buenos Aires. Fui parte de un numeroso grupo de estudiantes provenientes de todos los países de nuestra región, imbuidos de una mística común, la integracionista. Al término de esa jornada, reconocí que había acumulado muchos conocimientos a lo largo de 10 años de estudios superiores y estaba lista, primero que nada, para transmitirlos. Mi camino profesional se inició entonces, como yo señalaba al principio, como profesor, cuestión que pronto se modificaría, al menos de manera temporal y como consecuencia de mi matrimonio. Me casé con alguien que había conocido en mi ámbito laboral, el Colegio de México, como suele suceder y con las parejas que se conocen en el campo laboral, casi todas ellas. Y justo entonces se abrieron ante mí nuevos caminos. En primerísimo lugar, porque mi pareja tenía una beca para estudiar en Ginebra, y en segundo lugar, porque el presidente Luis Echeverría había decidido nombrar a algunos profesores jóvenes del Colegio de México como embajadores en diversas partes del mundo. A mí me llegó una oferta: asumir esa altísima responsabilidad ante el gobierno de algún país latinoamericano. Debí declinar, y esto no se daría sin consecuencias. La más importante, conseguir trabajo en Ginebra. En esa ciudad me apoyaba el embajador Castañeda, que me conocía de un seminario que él había encabezado en el Colmex y al que yo me había inscrito, pero me decía que no era suficiente. Debía conseguir apoyo dentro de la Cancillería. El secretario no había quedado complacido con mi negativa, así que debía de buscar simpatizantes para mi causa. Y así fue. Conté con la ayuda de alguien a quien quise mucho, el embajador José Gallastegui, y de quien ese entonces era la oficial mayor, la embajadora Emilia Telles. Acabé como primer secretario de la Misión Permanente de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra y con el lujo
de tener a don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa como mi primer jefe diplomático. La experiencia no solo me permitió asegurar mi matrimonio, y en ese sentido pertenecer al CEN me facilitó en esos momentos consolidar mi relación de pareja, sino que me impulsó a perseguir un sueño, regresar a ser parte del servicio exterior mexicano. Puesto que más adelante mi compañero decidió ingresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y queríamos construir una familia, un acercamiento formal a la Cancillería por mi parte se complicaba. Es el tema de este seminario, al final de cuentas. Sin embargo, pude colaborar durante algún tiempo con el embajador Sergio González Gálvez, apoyándolo con un proyecto para reformar los sectores económico y social de la ONU, que desafortunadamente, como suele suceder en ese importantísimo organismo, enfrentó múltiples dificultades y no prosperó, pero que a mí me permitió asistir a diversas reuniones en Nueva York y mantenerme, al menos por un tiempo, vinculada a esas dos instituciones que tanto me atraían, la Cancillería y la ONU. Con la máxima organización me había familiarizado tiempo atrás por mis lecturas y por haber participado en modelos cuando era estudiante. Posteriormente, por haber sido invitada por el presidente Luis Echeverría a la Asamblea General de 1971, en la que se restituyeron los legítimos derechos a la República Popular de China. Amparo Kant, que está aquí presente, fue parte de la delegación invitada por el presidente Echeverría. Y por último, por mi modesto apoyo a los esfuerzos del embajador González Gálvez y de la Misión de México en Nueva York. Con estas experiencias como practitioner en mi haber, durante varios años me dediqué a la enseñanza y pude estar más al pendiente de mis dos hijos, de lo que después sería el caso. Otro tema del seminario. Con la llegada a la Cancillería de Bernardo Sepúlveda Mor, amigo y compañero de mis días en el Colegio de México, me incorporé a la Secretaría de Relaciones Exteriores como directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, y ahí se conjuntaron las labores de académica y practitioner, por así decirlo. El denominado proceso de contadora permitió al instituto un cierto involucramiento, participando en la elaboración de algunos escritos, y al fundar la Revista Mexicana de Política Exterior, en la difusión de la buena parte de la riqueza documental a la que dicho proceso dio lugar, lo que igualmente permitió que el público en general tuviera acceso a los asuntos más relevantes de la política exterior mexicana, relatados por sus protagonistas. Los 6 años en los que tanto mi pareja como yo trabajamos en la Cancillería no supusieron complicaciones mayores, pese a algunos malos augurios acerca de posibles recelos y competencias. Sin embargo, las cosas cambiaron con el nuevo sexenio. Él, ascendido ya a embajador, fue destinado a Suiza y yo empecé a buscar una opción para irnos como familia a partir de la posibilidad de un trabajo que al canciller Solana le parecía factible. No resultó. Apareció la incompatibilidad a la que muchas veces se hace referencia, parte de este seminario también, y la ida familiar no se consolidó. Siguieron la separación y luego el divorcio, pero por fortuna también nuevas oportunidades. En 1989 fui nombrada y acabé siendo la última embajadora de México ante el gobierno de la República Democrática Alemana por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Me tocó vivir y compartir con mis hijos un momento histórico, la caída del muro de Berlín. Esto fue suficiente para cancelar las dificultades de un idioma sobre el que tanto ellos como yo teníamos poco conocimiento y, lo más importante, esa lectura sui generis e incompleta de la historia mundial. Con la unificación alemana se dio el regreso a México a nuevos retos, esta vez en el ámbito de los derechos humanos. Como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seguí sumergida en más de una manera en la negociación diplomática. El presidente Salinas quiso que mantuviera mi nombramiento como embajadora de México, pues mis funciones me llevaban a viajar a innumerables sitios a fin de presentar a la Comisión Nacional como un esfuerzo genuino del Gobierno de México para avanzar en el expediente de las mejores prácticas en materia de derechos humanos. Una meta que aún está en el horizonte, al que quiero creer cada vez más cercano. Después de 3 años
en esta tarea y con una buena cuota de satisfacciones, pero también de preocupación por lo lento y difícil de los avances, recibí un nuevo encargo del presidente Salinas. Me nombró subsecretaria para América Latina, Asuntos Culturales y Cooperación, puesto en el que serví prácticamente el resto del sexenio y fundamentalmente bajo el liderazgo de don Fernando Solana. Recibí entonces una invitación que considero extraordinaria, pues hasta ese momento ningún mexicano, hombre o mujer, había alcanzado una tal distinción. El secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, me invitaba a ser subsecretaria para Asuntos Políticos, posición que casi un año más tarde dejé para convertirme en asesora de Boutros-Ghali y miembro de su gabinete. Debo aclarar que yo había conocido a Boutros-Ghali cuando era directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Él era entonces ministro secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Egipto y en su momento había fundado con su amigo Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa un seminario África-América Latina que después fue retomado por el canciller Sepúlveda y llevó a cabo 2 reuniones durante su mandato, una en la Ciudad de México y la otra en el Cairo. Correspondió organizarlas a las academias diplomáticas de ambos países y así fue como yo me vi directamente involucrado. Cuando Boutros-Ghali llegó a México para el mencionado evento, él todavía era ministro secretario para Relaciones Exteriores de su país. No fue ministro así porque era copto, porque es copto y no se le permitió. De hecho, a su abuelo le habrían matado por las mismas razones. Pero en todo caso, retomo el hilo, cuando Boutros-Ghali llegó a México para el mencionado evento, tuve la oportunidad de tratarlo y después fue nuestro anfitrión en el Cairo. No presumo haberle causado impresión alguna, pero al menos estaba consciente de mi existencia. Así que cuando instrumentó la partición de los temas políticos a fin de separarlos de las operaciones de mantenimiento de la paz, que lo hizo en su primer año como secretario general, creó 2 grandes divisiones que sentía que debía reforzar. Una de ellas, el de Asuntos Políticos, es a la que me voy a referir. Yo, como ya mencionaba, era para entonces subsecretaria para América Latina y llevaba en la Cancillería los temas de negociaciones de paz en la región. En aquella referida a Guatemala, Naciones Unidas estaba involucrada, así que esa era otra posibilidad de que el secretario general de la ONU tuviera alguna información acerca de mi persona. El caso es que recibí una llamada y una invitación para entrevistarme con él en Nueva York. Me quedó claro de ese episodio que además de los méritos profesionales que el secretario general de la ONU hubiera podido reconocer en mí, mi condición de mujer había contado para su ofrecimiento. Con eso doy respuesta a una pregunta, porque a veces sí ayuda ser mujer. Me convertí entonces en subsecretaria general de Naciones Unidas y me mantuve al lado de Boutros-Ghali hasta el último momento de su gestión como secretario general de la ONU, que felizmente culminó con la que se conoce como una de las historias de éxito de la ONU, la firma de los acuerdos de paz para Guatemala. La burocracia internacional tiene lo suyo. Si en la Cancillería yo había decidido confrontar a algún colega para defender el nombramiento de una mujer del SEM, y no voy a mencionar nombres, en el Secretariado General de la ONU esta cuestión también llegó a darse, pese a la gran cantidad de filtros y vigías, debido principalmente a la forma indirecta en la que esta práctica se manifestaba, no como contra de alguien, sino más bien como a favor de alguien más, sino como contra una mujer, sino más bien a favor de un hombre. El servicio diplomático de carrera de la ONU funciona de manera similar al de la Cancillería. Hay un procedimiento de entrada
que en el caso de Naciones Unidas tiene que tomar en cuenta un cierto equilibrio de nacionalidades, es decir, que no haya países sobrerepresentados o subrepresentados. E igualmente hay un procedimiento de ascenso, pero ya adentro y ubicada en una determinada categoría y destino, una persona puede lograr un movimiento lateral que equivalga casi a un ascenso, porque las condiciones de esa ubicación son mejores, objetiva o subjetivamente hablando. Para esos movimientos laterales, muchas veces la opinión del supervisor inmediato es suficiente. En mi época en la ONU, un buen número de esos supervisores eran hombres y a menudo se reunían en lo que parecía ser una simple tertulia social, a tomar un trago al final del día, por ejemplo, y en esos espacios cerrados proponían nombres e intercambiaban apoyos. La ausencia de mujeres, yo incluida, por supuesto, que yo era la jefa, en esos círculos se justificaba por el temor a las malas interpretaciones y hasta posibles acusaciones de acoso sexual. Lo que ganamos de un lado, por ese mismo lado lo perdíamos. Pero las consecuencias era que acceder a esos movimientos laterales por parte de mujeres cuyos supervisores eran mujeres, pues era más difícil. Ante esto yo me mantuve siempre alerta, tanto por propensión como por instrucción directa del secretario general, y reforcé los puntos focales de género, como oficialmente se denominaba a las vigías de la igualdad de género en la organización, creo que todavía se les llama focal points, buscando al mismo tiempo que más y más mujeres alcanzaran puestos de supervisoras. Los siguientes años atestiguaron la incorporación de destacadísimas mujeres a puestos de gran relevancia para las Naciones Unidas. Cito solo algunos casos, como los de nuestra connacional Alicia Bárcenas, la chilena Michelle Bachelet, la canadiense Louise Arbour y la irlandesa Mary Robinson. Pero además, en 2010, el tema femenino en el ámbito de la máxima organización mundial se fortaleció enormemente con la creación, por instrucciones de la Asamblea General de ONU Mujeres, la entidad de la Organización para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, uno de los objetivos del milenio, por cierto.